Sí, llegó un amigo, llegó de la Ciudad de México, ¿no? Entonces son de los que están de cacería, ¿no? Entonces estaba recorriendo todo el país con su 4x4 y su equipo así súper moderno y todo, y pues llegó a Durango, ¿no? Llegó de la Ciudad de México, llegó, y entonces ya traía todo así, militar y todo, y estaba cazando patos. Y entonces ya así con su rifle ve que pasa una parvada y ¡pah! Le pega el pato. No manches, está padrísimo esto, o sea, cacería de patos. Y entonces ya cayó y dijo, ¡ay! Cayó en esa propiedad, ¿no? En Durango, en un pueblito de la sierra. Y entonces cayó en el corral de un ranchero. Le dice, oye, paps, pues yo estoy haciendo esta cacería, hice toda esta inversión y pues ese pato es mío, ¿no? Y entonces le dice el ranchero, no, pues cayó en mi propiedad, es mi pato. No, paps, o sea, yo hice toda la inversión, mira mis armas, tiene que ser mío, pero es que aquí en Durango los animales que cazas en mi propiedad son míos. No. Ya, total, pues están enfrascados, ¿no? La persona esta de la Ciudad de México y el ranchero de Durango. Y entonces ya le dice, bueno, pues aquí hay una forma de resolverlo, pues, está bien fácil. Lo hacemos como se resuelven las cosas aquí en Durango. Ay, ¿cómo se resuelven? Pues se llama una patada de pueblo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una qué? Sí, mira, yo agarro y te doy una buena patada en la entrepierna. Y después de la patada, tú haces lo mismo conmigo. Y el que grite menos es el que tiene el derecho a quedarse con el pato. Paps, yo gano todas, o sea, bueno, está bien. Ya, pégale, paps. Entonces ya agarra el compa, el ranchero, y se va así como 50 metros. Y entonces ya llega corriendo. ¡Paz! Le pega así de pierna. Entonces se queda así, ¿no? No grita nada, ¿no? Y entonces se cae, pero no grita, ¿no? Se quedó así, no grita. No, ya se levantó. ¡Ay, paps! Yo creo que sí te gano, paps. No, ya, olvídate, ya quédate tú con el pato. Te voy a dar consejos demasiado básicos. En algún momento de tu vida te podría inundar el doloroso temor de perder el amor de alguien o de vivir en soledad por el resto de tus días. Hay trucos que las personas con rivalidades usan para hacer daño, que van desde persuadir, seducir, robar, hacer promesas falsas, mentiras y trampas. No pierdas tu tiempo ni energías celando a una persona. El deseo no es algo que se pone en negociación. Si una persona quiere estar contigo, va a mover cielo, mar y tierra para estar contigo. Si alguien no quiere estar contigo, va a inventar excusas, te dirá mentiras piadosas y te engañará para estar donde su corazón está. Acepta que todos los seres humanos son imperfectos. Deja de fijarte en las pequeñeces y no te permitas irritar por asuntos que son insignificantes. No aceptes jugar, robar, endeudarte o engañar arriesgando tu integridad por tratar de complacer a una persona que crees que amas. El amor no se puede comprar. Acuérdate que idolatrar a alguien te puede llevar a la ruina con insomnio, nerviosismo, debilidad en tu voluntad y falta de autocontrol. No codicies la vida de otros. No te metas con la esposa o el esposo de alguien más. Una persona celosa y adolorida no entenderá tus motivos y puede destruirte. Además, cualquier placer momentáneo no vale tanto como aparente. Enfócate mejor en aprender a hacer el bien. Llevar a cabo actos de bondad puede ayudarte a estar más consciente de la realidad. La felicidad aumenta la confianza en una sociedad y los incrementos en los niveles de la confianza aumentan la felicidad.
La forma más sencilla de ayudar a los demás es dando un elogio o un reconocimiento, acompañándolo con una sonrisa sincera. La diferencia entre un halago y un elogio está en la sinceridad. Hazlo de forma respetuosa. Aprende a dar elogios sinceros mirando a los ojos a las personas. Niveles más profundos de ayudar a los demás pueden ser dar tu dinero u ofrecer tu tiempo voluntariamente. Aprende a ser una persona más generosa y a interesarte en los demás de forma genuina. Pueden ser pequeños gestos que acumulados comienzan a hacer la diferencia. No se trata solo de que entregues unas monedas a las personas que piden en los semáforos o el típico gesto de ayudar a una señora anciana a cruzar la calle o a bajar el carrito del supermercado. Tampoco estoy diciendo que no los hagas. No pospongas el bien que puedes hacer hoy. Si dedicas tiempo a beneficiar a otras personas, vas a ser más feliz. Solo necesitas hacer al menos un acto de bondad cada día y tendrás más de 300 acciones buenas y desinteresadas en un año. En 3 años, habrías realizado alrededor de 1000 buenas obras. Las buenas obras vienen de tu abundancia. No las hagas esperando que alguien te las reconozca. Trata de ayudar a alguien que no pueda pagarte con las acciones para provocarles una sonrisa. No es necesario esperar a que huyas a otro país a hacer el bien como si fueras un misionero. Empieza en tu comunidad, hoy mismo con las personas que te rodean. Quizá puede ser ofreciendo cuidar al nene de tu amiga, o explicar a un niño matemáticas, o tocar un instrumento, o ceder el asiento en el transporte a un anciano, o apoyar a un orfanato, o asistir al banco de alimentos de tu comunidad una vez al mes, o hacerte voluntario para ayudar a los más desprotegidos de tu comunidad. Puedes ofrecerte a pagarle el boleto de estacionamiento a un desconocido. Puedes hacer un pago secreto a la tarjeta de crédito de tu hermana. Se trata de pequeños gestos que generan efectos que hacen más llevadera la vida, reducen la tensión y mejoran tu estado de ánimo y de rebote te brindan mucha más felicidad de lo que te cuestan. El ejercicio de esta semana tiene 2 niveles, el básico y el avanzado. El nivel básico es muy sencillo y no tiene costo. En la hoja de enfrente la vas a dividir en 2 con una línea vertical. Del lado izquierdo vas a escribir el nombre de 7 personas que conoces, admiras y estimas. Piensa en razones específicas por las que las admiras. Puede ser porque siempre se esfuerzan en dar lo mejor de sí mismos a pesar de que la vida es difícil, o puede ser por su entereza de carácter y su ejemplo. Del lado derecho escribirás el nombre de 7 personas que conoces, pero que te parece que son muy desagradables. Piensa en los motivos por los cuales no te parece que sean de tu agrado. Evita hacerlo como algo personal. ¿Qué cosas hicieron o qué actitudes tienen por las que crees que no merecen tu admiración? Puede ser su desaseo, puede ser que siempre se están quejando, que no son cordiales, o que son personas abusivas o tacañas. No contactes a las personas desagradables, pero sí escribe los motivos por los que no te gustan. Por lo general vas a encontrar cualidades y hábitos que tú mismo puedes desarrollar o escoger no llevar a cabo, después de hacer este ejercicio. Ahora, concéntrate en las 7 personas que conoces de la hoja izquierda. Durante la semana vas a procurar comunicarles lo mucho que admiras esa cualidad de forma respetuosa y les vas a pedir que te ayuden con consejos de cómo es que lograron desarrollar ese hábito que te gustaría tener a ti. El grado avanzado del ejercicio esta semana es una acción con base en un cálculo. En la parte de atrás de la hoja vas a hacer el cálculo de dinero que ganaste esta semana después de impuestos y que entra en tu cuenta personal. Por ejemplo, si recibes un pago quincenal, pues simplemente divides entre 2. Si es un pago mensual, puedes hacer una división entre 30 días del mes y luego multiplicarlo por 7 ese número. Ojo, se trata de dinero personal, no del dinero de tus negocios. De tu ganancia después de impuestos de esta semana, extraerás la 10ª parte para donarlo a alguien que tenga una necesidad apremiante. Puede ser un familiar con apuros económicos, o pueden ser tus padres si normalmente no los ayudas con los gastos. No necesariamente lo entregues a una asociación religiosa. No necesariamente debe ser un cheque o una transferencia. Puedes ir a comprar las cosas equivalentes a tu diezmo y entregarlas en especie. Puedes darlo en persona o puedes escoger darlo anónimamente a organizaciones especialistas que se dediquen a ayudar a los más pobres, a las viudas, a los huérfanos y en general a los más desprotegidos de tu ciudad. No busques la gloria para ti. Piensa que formas parte de un inmenso movimiento secreto
de héroes anónimos que se dedican a hacer de este mundo un lugar mejor. Ninguna de estas actividades es obligatoria. Nadie te está auditando, así que no hay necesidad de hacer trucos o de simular que ganas menos de lo que recibes habitualmente. Para ser feliz, ayuda a otras personas. Estos actos de bondad te pondrán en una nueva perspectiva. No solo harás que sientas tanta satisfacción como si ganaras el doble de dinero en el año. Te vas a dar cuenta que no das lo suficiente para sostener al universo. También te vas a dar cuenta de tu importancia, de los negocios que haces y de las preocupaciones que tienes, de la importancia del dinero que ganas con el sudor de tu frente, y te sentirás más satisfecho cuando llegue tu cheque después de que hayas apartado una parte para tu ahorro y para ayudar a los demás. Probablemente enfrentar problemas de ayudar a otros te ayude a ser una persona más creativa o te enseñe aspectos de la vida humana que habías pasado por alto. Además, te vas a sorprender de toda la gente que puede ser inspirada, cuántas voluntades se pueden movilizar y todos los cambios que puedes generar en tu sociedad con tan solo una décima parte de tus ganancias anuales. Y bueno, ¿sabes cómo queda un mago después de comer? Más gordito. Sí.